A partir de este momento, iniciamos tu espacio de crecimiento Empoderadas, porque juntas aprenderemos más acerca de la vida. ¿Qué tal? Qué gusto nuevamente volvernos a contactar. En este que es el último programa de esta serie que hemos denominado respecto a los psicópatas narcisistas. De verdad que el vínculo traumático con una pareja psicópata se genera mediante técnicas de manipulación, ya lo hemos visto, seducciones, culpabilización y acoso psicológico que los psicópatas usan continuamente desde el inicio de la relación. El amargo despertar a esta realidad deja desamparadas a las víctimas que quedan presas de una intensísima disonancia cognitiva. De verdad, si eres la víctima de una pareja psicópata, es normal que no puedas creer lo que te ha pasado y que busques todo tipo de peregrinas explicaciones, excepto la más horrible y terrible. Esa horrible verdad se basa en algunos de los siguientes hechos y argumentos que te voy a mencionar. Uno de ellos es que las personas con las que estabas saliendo, tu pareja, de la que te enamoraste loca o perdidamente, con la que has compartido días, años, semanas, sexo, aventuras, etc., sencilla y llanamente no existe. Jamás existió ni existirá. Tu proceso de discernimiento, así como tu elección y la apuesta que hiciste por esa relación de pareja, estaban sesgados. Los dados estaban trucados. Puesto que toda esa relación fue un artificio, no le has supuesto a tu pareja psicópata más que una muy escasa inversión energética. Te darás cuenta más pronto o más temprano de que no hubo ninguna apuesta, ningún riesgo o compromiso de parte de él. Mucho menos aún hubo amor. En este sentido, tuviste una relación unilateral, pues al otro lado de la cama no había nadie real. Todo ello debe llevarte a pensar desde el amor a la verdad y desde el enfoque en la realidad de los hechos, que en el fondo no has perdido nada. Sin embargo, debes convencerte desde ya mismo de que salir de esta relación es lo mejor que podía pasarte y que ahora tu tarea pendiente es tu recuperación afectiva y emocional. Por ello es importante, antes de finalizar con esta serie de programas que hemos hecho respecto al narcisismo, el saber, el conocer una de las terapias más importantes para que puedas salir de este proceso tan agresivo para ti. Estamos en este día, noche, para las personas que lo escuchan a través del internet, con la licenciada Analí Conrado López. Ella es formada en psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. También es psicoterapeuta certificada en estrés postraumático EMDR, psicoterapia de procesamiento de trauma. Analí, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por haber accedido a este tiempo que realmente ha sido muy importante para nosotras de conocer este tema del narcisismo. Pero ahora queremos conocer la terapia EMDR porque es la que nos recomiendan más, especialmente Iñaki Piñuel en su libro Amor Cero. Bienvenida al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, comentarles un poco de EMDR. Es una terapia de desensibilización y reprocesamiento, ¿no? Es una terapia de reprocesamiento de trauma. Uh-huh. Y un poquito para explicar lo que significa la terapia, tenemos que entender qué es trauma, ¿no? Claro. El trauma es una experiencia adversa que la persona vivenció, a la que no pudo responder, a la cual sus habilidades, sus recursos no pudieron responder adecuadamente. Entonces, esta memoria no logra ser almacenada de una manera adaptativa en el cerebro,
queda bloqueando el sistema y eso desencadena muchas patologías a la larga, ¿no? Porque en la vida, si algo que nosotros no hemos podido procesar, aprender, resolver, queda bloqueado y las secuelas se van mostrando en el presente y nuestras formas de responder ante la vida se ven limitadas, ¿no? Es así por eso que la gente llega a la terapia porque hay depresión o hay ansiedad o el motivo de consulta que fuera, pero MDR entiende que el problema que le está sucediendo al paciente en ese momento tiene origen en experiencias no resueltas en su historia. Y es así que MDR es una terapia que desensibiliza estas experiencias adversas. ¿Qué significa desensibilizar? Significa que dejen de perturbar. MDR es una terapia que tiene protocolos establecidos para poder realizar la desensibilización de experiencias adversas y además no conforme con que deje de perturbar o doler y que permita a la persona resolver finalmente algunas experiencias traumáticas, realiza reprocesamiento. ¿Y qué significa reprocesamiento? Significa reforzar y crear recursos y habilidades para afrontar en el futuro y en el presente de una mejor manera situaciones similares u otras en la vida, ¿no? Que eso va a fomentar una respuesta más adaptativa, más resiliente ante la vida. Claro, nosotros hablábamos a lo largo de esta serie de capítulos referidos al narcisismo, pero una de las cosas más duras, más difíciles, creo, en este proceso de haber estado en una relación con un psicópata narcisista, es el darse cuenta de que la relación ha sido solo unilateral, que al otro lado de la cama, al otro lado del teléfono, al otro lado de lo que quiera que uno pueda pensar, no había nadie real, que todo era un invento. Así es, ¿no? Es una idealización de la pareja que se pensaba tener y luego, después de muchas experiencias dolorosas y de mucho tiempo de vivenciar muchísimas situaciones adversas al lado de una persona que vive esta patología, genera mucho dolor, ¿no? Muchas experiencias de darse cuenta que no era esa persona inicialmente que uno conoce, si no se da cuenta que esa persona carece de empatía y le gusta a veces, muchas veces, causar sufrimiento, ¿no? Y bueno, seguramente ustedes, como han ido viendo en los programas, las secuelas y de las experiencias adversas viviendo con una pareja de esas características son severas, ¿no? Porque lo primero que afecta principalmente es la autoestima, ¿no? Como yo me veo frente al mundo y frente a mí misma. Me siento muchas veces culpable por haber tolerado o no haberme dado cuenta a tiempo o no haber manejado ciertas situaciones de otra manera. Eso menoscaba porque una relación donde hay violencia, ya sea psicológica, emocional o física, que a veces utilizan mucho, inclusive la manipulación, para hacernos creer que nosotros tenemos la culpa, que tenemos responsabilidad sobre las cosas. Eso también genera muchas distorsiones negativas de cómo nosotros nos vemos. Inclusive dudamos de lo que pensamos, imagínense, de las decisiones que tomamos y vamos perdiendo la confianza en nosotros mismos y por eso la autoestima se va deteriorando. Y por otro lado, la desregulación emocional, ¿no? Porque estar sometido, el cerebro cuando ha estado sometido a mucho tiempo de estrés, empieza a generar mucho cortisol y hay un cambio en la estructura cerebral. Entonces, eso afecta principalmente cuando hay memorias traumáticas no resueltas, el cerebro se encuentra en una fase de hiperactivación, es decir, completamente activado en modo defensa, de lucha, porque es como que el estrés significa peligro y hay que defenderse, o huida, y entonces miedos, ansiedades, y eso a la larga desencadenan depresión y en muchas dificultades a nivel emocional. Evidentemente. Desde el abordaje terapéutico se tiene que evaluar, organizar y poder devolver la estabilidad al paciente, ¿no? Ahora, ¿por qué el MDR es la mejor terapia para poder sobrevivir a este tema del psicópata narcisista?
Claro, porque esta historia ha estado cargada, como decíamos, de mucho trauma, de muchas experiencias traumáticas, ¿no? MDR inicialmente fue descubierto, ¿no? Por Francine Shapiro, es la creadora de la terapia, Ujú. y bueno, ella empieza a investigar todas las connotaciones porque ella hacía muchos estudios de neurología, neuropsicología, y empieza a encontrar, a estudiar y de una manera encuentra que el cerebro, la patología, digamos, que presentaban los pacientes tenía origen en experiencias pasadas, ¿no? Es así que ella empieza a hacer mucha investigación al respecto de cómo funcionaba el cerebro y cómo respondíamos ante la adversidad, y sus primeras investigaciones que ella realiza para la aplicación del modelo MDR en la psicoterapia fue con veteranos de guerra en Estados Unidos, gente completamente traumatizada que venía de la guerra, mutilada o con muertes expuestas a terrorismo, a guerra. Entonces, realmente empezó sus investigaciones con esta población y eran muy efectivas, ¿no? Con 6, 8 sesiones, estas personas volvían a tener una vida estable y era muy, muy efectiva. Entonces ya va generando publicaciones, generando investigación, igual con víctimas de abuso sexual. Uh-huh. Y entonces empieza a pensar que si el trauma, funcionaba el modelo para personas con grave traumatización, podría funcionar para la vida. Es decir, para pacientes que, si bien su vida no ha estado en riesgo, como estar en la guerra o estar sometido a una catástrofe natural, el estar sometido a estrés permanente, a una manipulación, a violencia emocional, también considera la doctora Shapiro que el trauma de la vida diaria tiene los mismos efectos en el cerebro que un secuestro, que un abuso sexual o haber estado expuesto a guerra, por ejemplo. Uh-huh. Tiene las mismas sintomatologías de estrés postraumático una persona que vivencia situaciones como una persona que genera dolor, ¿no? Entonces empiezan también a extender la terapia a otras poblaciones y se va haciendo muchísima evidencia, ¿no? Es una terapia científicamente validada, comprobada. Las principales guías del mundo, como la Asociación de Psiquiatría Americana, la catalogan como terapia A para tratamiento de trauma por la investigación y el respaldo que tiene de su eficacia, ¿no? Uh-huh. Ahora, digamos, hablando de cantidad de tiempo que tienes que invertir para poder procesar, para poder salir de este trauma, más o menos estamos hablando de cuánto tiempo. Cada historia es diferente, ¿no? Uh-huh. En realidad nosotros entendemos cada paciente, lo evaluamos y planificamos su tratamiento de una manera diferente. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene padres que la amaban, personas que la querían, hasta a nivel social, amigos, tuvo una niñez relativamente estable, una adolescencia regular, con amistades, con adaptación en el colegio, con ya una resiliencia en su sistema, y que se encuentra con una relación con un narcisista y vive una experiencia negativa, va a sufrir, pero su sistema ya tiene recursos de la vida que le permiten responder más fácilmente. Ese tratamiento será obviamente más corto, podría ser de 3 meses a 6 meses. En realidad el ser humano no es tan matemático, ¿no? Uh-huh. Sino que cada persona lleva su tiempo según la vida, ¿no? Igualmente una persona que, por ejemplo, ha recibido abandono de su padre, no tenía un buen vínculo con su madre, ha recibido bullying y ya viene cargada de experiencias ya negativas en su vida, y en el camino de paso se encuentra con una relación de estas características, pues el tratamiento va a ser más largo, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre se hace una evaluación de toda la historia del paciente, de los recursos que tiene el paciente para poder afrontar la terapia y generar las habilidades para activar su resiliencia, y luego se hace junto con el paciente un plan de tratamiento. Pero sí, una duración de 8 a 12 sesiones, ya las personas sienten bastante alivio y hay bastantes avances, y las personas empiezan a tener una vida ya más estable, ¿no? Claro. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre acudir a un psicólogo? Bueno, hay varios... convencional, ajá, digamos, de otros enfoques. Exactamente. Con la terapia EMDR, ¿qué hago diferente en esta terapia? La diferencia es la siguiente. Las investigaciones dan
que cuando nosotros tenemos una experiencia traumática, el cerebro no logra procesarla y queda bloqueada en el sistema límbico. En el cerebro hay un sistema que es el sistema límbico donde las memorias, han habido estudios, quedan bloqueadas y no permite que se integren en un aprendizaje para la persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, si usted va a una terapia hablada, digamos, de consejería, de apoyo, donde usted va a verbalizar su historia, la otra persona la contendrá, le dará algunos consejos, el cerebro se activa en el área de Broca, que es el área donde nosotros hablamos, el área del lenguaje, uh-huh, que está en el hemisferio derecho y cerca de la parte prefrontal del cerebro. En ese aspecto, la persona no está activando el lugar del cerebro donde está archivado el trauma. No sé si me dejo entender. Uh-huh. Estamos hablando casi a la parte racional y cognitiva. Exacto. Pero no estamos interviniendo dónde realmente está alojado el trauma, que es en la parte emocional y sensorial, porque hay cosas del trauma que no se pueden dar un nombre. Por ejemplo, una paciente dice, yo sé que no debería haber estado o no debería estar en esta relación. Lo entiendo desde lo cognitivo, claro, pero cada vez que se aleja siento un vacío en mi estómago. ¿Qué le podría decir con palabras un terapeuta al vacío del estómago? Es decir, una sensación o una opresión en el pecho cuando hay abstinencia, cuando hay duelo, cuando termina la relación, todo lo que genera a nivel sensorial y emocional. No se puede explicar. Hay personas que ni siquiera pueden hablar, dar nombre a lo que le pasa. Entonces, una terapia hablada, digamos, desde la queda corta, porque nadie va a poder dar las palabras correctas a lo que la persona está sintiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, MDR recoge todos los componentes como como ingresó el trauma al cerebro de la persona. Los cognitivos, los emocionales y los sensoriales. Y además, con unos procedimientos que son, como les decía, estructurados con un protocolo, uh-huh, es la persona la que genera nuevos pensamientos y nuevas interpretaciones. Nadie le tiene que aconsejar. O sea, el terapeuta es un acompañante para que la persona logre resignificar su historia y entenderse y dejar de sentir cómo en ese momento se siente de una manera negativa. Es decir, por eso las recaídas son bajas, porque en realidad no es una verdad prestada, sino al contrario, es algo que el paciente encuentra en su sistema y lo resuelve y logra resignificar, es decir, reinterpretar las cosas adecuadamente, y eso lo enfoca hacia la salud, ¿no? Qué importante, licenciada Analí, lo que nos dice, porque muchas veces nos encontramos frente a una realidad como la que usted dice. En palabras, yo puedo explicarte lo que me pasa, pero en realidad esas sensaciones no las puedo describir. Esa sensación de vacío, esa sensación de dolor, esa sensación de miedo a la pérdida, esa sensación de recordar que todo era una fantasía, que todo era irreal. Son cosas que no las podemos procesar fácilmente, ¿no? No tienen nombre, porque usted puede entender, porque todos los pacientes son inteligentes. O sea, no tiene que ver con mi capacidad cognitiva. Puedo comprender los consejos que me dan. Incluso hay mucha gente que empieza a alertarle, ¿no? Y le dice, mira, no es normal que te trate de esta manera, o no, eso no es las banderas rojas que van apareciendo, y personas que nos van del entorno que se van dando cuenta de ciertas cosas, pero la persona siente que no puede, ¿no? Esa dependencia también, esa sensación de estar atrapada en un círculo vicioso, porque además está interiorizando en creencias distorsionadas sobre ella misma, porque ella se siente muchas veces responsable de las cosas, porque usa mucho el narcisista el echar la culpa a las personas, responsabilizar a los otros. Entonces, deshacerse de la culpa a veces es mucho más difícil en la terapia que del dolor o la tristeza. Uh-huh. O sea, para los terapeutas es mucho más difícil muchas veces trabajar con la culpa. Claro. Entonces, eso, ¿cómo podríamos decirle y explicarle a una persona que está bien, lo entiende, pero no lo siente, ¿no? Uh-huh. Siente que es culpable. Entiende que cuando le explicábamos los derechos y todo lo demás, lo entiende, pero ella dice, sí, pero yo no me fui.
o sí, pero yo lo permití, no di un alto. Entonces, Exacto. de alguna manera, todos estos elementos los recoge Medere y no es que hay una lucha ni un convencimiento para hacerle mirar el mundo de otra manera, sino que es el paciente el que lo va haciendo. Y entonces eso es una diferencia, porque la persona lo va a ir estructurando de acuerdo a su propia necesidad. Yo hago una metáfora y digo, Medere es un traje a medida, ¿no? Ajá. No es una verdad prestada. Usted puede entender, leer un libro de autoayuda, puede dar un consejo a una amiga, pero en realidad cada uno va a ir dando sus consejos o la interpretación de la realidad de acuerdo a sus propias vivencias, que no van a ser la misma que es para otra persona. Por esto es la persona quien debe resignificar su vida, reinterpretar y también mirar su cuerpo, lo que siente y desensibilizar todas esas sensaciones, todas esas emociones, esas creencias que no nos dejan avanzar e instalar nuevas, ¿no? Que MDR promueve mucho la instalación de creencias positivas, que eso ayuda a la paciente o a los pacientes a mirarse de otra manera, a mirar al mundo de otra manera y por lo tanto volver a la estabilidad. Licenciada, realmente agradecidísima por esta orientación que recibimos y yo he recurrido precisamente a la terapia EMDR porque he leído bastante durante este ciclo al doctor Iñaki Piñuel, uno de los terapeutas más reconocidos, que ha sido estudioso de este narcisismo, del psicópata narcisismo o de la psicópata narcisista. Y él recomienda terapia EMDR porque de verdad que es una de las únicas que podría resolver este problema a nivel personal, ¿no? Así es, Mónica. Aprovecho tu programa y la audiencia que está. Te cuento que juntamente con Marjorie Vázquez y mi persona hicimos un libro. El libro se llama Un ojo pequeño asomado por la rendija, el impacto del trauma infantil y sus secuelas en la vida adulta. Este libro es una de mis pacientes, una historia real, donde cada capítulo cuenta su vida y hay un capítulo donde hay una explicación psicológica y clínica de su vida y de los personajes. Y justamente el padre de esta paciente tiene este trastorno narcisista y se puede ver en la historia cómo genera la violencia, el maltrato, tanto a los hijos, a la madre y el impacto que esto tiene en la vida de la paciente. Entonces el libro es un libro de una historia de la vida real, pero además de una paciente que da su testimonio de cómo la terapia viene a resignificar su historia y le permite sanar, ¿no? Yo la conozco en la pandemia, la terapia la hicimos online, y bueno, en esa recuperación, ella me dice, yo quiero contar mi historia, escribamos y empezamos a escribir, y hemos hecho este trabajo para que las personas también tengan una psicoeducación, y tal vez mucha gente nos escribió diciendo que cuando se vio reflejada en la historia pudo entender lo que les pasaba. Y al entender la explicación clínica y psicológica de lo que es el tratamiento de MDR también, porque damos la explicación ahí de lo que es el tratamiento, cómo es la parte de las emociones, las sensaciones, hablamos de cómo responde el cerebro ante la adversidad y cómo eso cambia la morfología, neurobiológicamente cambia también el cerebro cuando está sometido a estrés. Entonces, un libro interesante que queremos nosotros tenerlo como herramienta para la población, para que pueda cada vez llegar más la salud mental, ¿no? a los hogares. Claro que sí, es fácil encontrarlas. Las personas que nos han seguido, me imagino que muchas se han dado cuenta o están saliendo de una relación narcisista. ¿Cómo las podemos ubicar? ¿Cómo podemos contactarlas? Sí, hay una página en el Facebook que se llama Ojo Pequeño. Es una página de internet, así que podría seguirnos y también escribirnos para que nosotros podamos hacer llegar a toda Bolivia. Estamos haciendo envíos y no sé si quieres que te pueda dar mi teléfono también. Claro que sí. Para que las personas se dirijan con nosotros, ¿no? Mi teléfono es el 700-47-023. Me pueden escribir y nosotros vamos a coordinar el envío, ¿no? Claro que sí. Agradecida enormemente desde el programa que sale a través de nuestro canal de YouTube a la licenciada Anelis Conrado López,
que es psicoterapeuta certificada en EMDR. Ustedes ya lo han escuchado. Pueden dirigirse a través del Facebook a esta página. También pueden hacer uso del teléfono que nos ha dado muy gentilmente para todas aquellas personas que están en este proceso. Nuevamente, mil gracias, Annelies. Ha sido un gusto tenerte en el programa. El gusto es mío y bueno, espero que sigan. Yo les felicito como periodista. Son los medios que nos tienen que ayudar a difundir la salud mental, a dar como propuesta esta salida que todas las personas deben tener como una alternativa a hacer terapia. No hay otra manera de sanar, no solo a nosotros, sino los que somos padres. ¿Cuántas generaciones sanan, no? Las experiencias vividas con nuestros padres, nosotros y nuestros hijos. O sea, muchas generaciones sanan cuando una persona decide hacer terapia. Así que muchas gracias por el espacio. No, enormemente agradecida a ti. Realmente ha sido enriquecedor este tiempo. El poder hablar de esta enfermedad por la que están pasando muchas personas, pero sobre todo para ayudar a las mujeres, a las personas, a los varones también, porque hay varones que también están en relaciones con psicópatas narcisistas, y de verdad que ha sido un tiempo de orientación, que es lo que más nos ha llamado la atención a todos nosotros para poder hacer esta serie de programas. Luego de este programa vamos a entrar en un pequeño receso como empoderadas para luego darle una nueva óptica, una nueva visión a todo lo que estamos haciendo, siempre en procura de ayudarnos y ayudar a todas las mujeres para que puedan salir adelante. De verdad que ha sido muy, muy lindo hablar acerca de este problema. Decirles que la tristeza de creer aún en la existencia de ese ser mítico y maravilloso puede llevarte a un periodo de mucha desesperación, de mucha depresión. Además que esta depresión va a ser variable entre 1 y 2 años, según hemos estado analizando gracias a los datos clínicos. Sin embargo, debo decirte que puedes salir adelante. Además, puedes salir adelante mucho antes de lo que tú esperas, pero necesitas coraje y tesón. Ten paciencia contigo, pues tienes que elaborar el duelo por una persona que nunca existió, que no existe en realidad. Ese duelo es un tanto falso o mítico, pues en realidad nunca existió tal persona, ni aún menos tal relación. Ahora por fin, después de mucho tiempo, quizás estás en la verdad y en la realidad. No debes culparte, sino felicitarte. Ahora es tu momento. Ahora es el momento. Te animo a que salgas adelante. Te animo a que puedas vencer todas las dificultades. Y por favor, no mires hacia atrás, porque un narcisista siempre vuelve. Siempre intentará buscarte. Pero tú jamás debes retroceder. Espero haberte ayudado, espero haberte abierto los ojos para que te puedas dar cuenta de este terrible problema por el que estamos atravesando o por el que hemos pasado muchas personas. Gracias a todos por habernos seguido, porque estamos acá en Empoderadas.